Vivimos en una época en que cada año el verdadero significado de la Navidad se diluye, suplantado por el materialismo, el consumismo y un mercantilismo desenfrenado. También porque en lugar de decir Feliz Navidad, se está usando la expresión Felices Fiestas y finalmente usurpado por un personaje que dicen vive en el Polo Norte, gusta vestir de rojo y que además viaja en un trineo tirado por renos. Por eso es que en estas reflexiones queremos aprender más y reflexionar acerca del niño que nació en Belén, quien por cierto es la verdadera causa de la Navidad. Queremos reflexionar acerca de su nombre, su propósito, la labor que vino a desarrollar y cómo él vino a cambiar la historia, pero también cómo puede cambiar tu historia. Comenzaremos reflexionando en un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que en la Biblia los nombres se daban con una intención. Esta intención podía ser alguna característica física del niño, alguna circunstancia en torno a su nacimiento, alguna expresión de fe o alabanza a Dios de los padres, o también algún rasgo particular de su personalidad. Por ejemplo, Labán, el suegro de Jacob, significa blanco. Débora, juez de Israel, significa abeja. Jael significa Jehová es Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, si bien el niño que nació en Belén recibe el nombre de Jesús, que significa Salvador, un estudio de sus otros nombres nos permitirá aprender más acerca de quién es este niño y cuál es esa labor que él vino a desarrollar. El primero de estos nombres es Admirable, de la palabra hebrea Pele, que significa maravilloso, o en el hebreo moderno, maravilla. Y por lo cual no debe sorprendernos que en las traducciones de lengua inglesa de la Biblia se traduzca como wonderful. ¿Qué tenemos que decir acerca del nombre Admirable, acerca de este nombre maravilloso de Jesús? Bien, lo veremos en dos puntos. El primero de ellos en cuanto a su persona. Y es que el nombre de Jesús es maravilloso porque tenemos que entender que es Dios mismo quien vino a nacer en un humilde pesebre en Belén. Es decir, la irrupción de Dios en la historia humana, y por lo cual se constituye en el evento más importante de toda la historia universal. Así que Dios decide venir, algo verdaderamente incomprensible para nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios infinito haya decidido quedar atrapado en un ser humano? ¿Cómo es posible que el Dios omnisciente ahora tenga una mente humana y que en algunas ocasiones pueden reflejar su finitud? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso haya renunciado a su omnipotencia y se haya restringido a sí mismo para no ejercer su poder mientras vivió entre nosotros? ¿Cómo es posible que el Dios 3 veces santo haya decidido venir a vivir en medio de una generación maligna y pecadora?
Simplemente la mente humana no lo alcanza a entender. Dios llegando al ser humano a través de este hermoso niño que nace en Belén. El segundo punto tiene que ver con su obra, porque la obra de Jesús también es verdaderamente maravillosa. No únicamente es Dios que ha venido al ser humano, sino que es Dios que viene a cumplir una labor que nadie más podía desarrollar. Solamente Jesús podía cumplir ese gran llamado de ser quien pague por nuestros pecados y quien por medio de Él, por medio de su sangre, el ser humano puede tener perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Y créeme, si en alguna ocasión al leer la Biblia te has quedado maravillado al leer de los milagros, por ejemplo, cuando el Mar Rojo se abre para que el pueblo de Israel cruce, cuando el fuego desciende del cielo y cae sobre el altar de Elías, cuando Jesús resucita a Lázaro. Cosas verdaderamente maravillosas. Pues bien, ninguna de estas se compara al más grande de los milagros, al más maravilloso de todos, que es la obra salvadora de Jesucristo. Por eso, no sería exagerado decir que el milagro obrado en Jesús en la cruz del Calvario sobrepasa a todos los milagros combinados de la Escritura. ¿Y por qué no? Incluso a la creación misma de este mundo. Así que entonces, el hombre, Jesús, cuyo nombre maravilloso, admirable, en su persona, por ser el Dios que ha venido a estar entre nosotros, el Dios que ha venido a tomar forma humana, maravilloso en su obra, al venir a ser el Salvador del ser humano. Este Jesús, nos dice el apóstol Pablo, es el nombre sobre todo nombre, porque allá en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante lo maravilloso del nombre de Jesús y saber qué es lo que Él vino a hacer, y que vino a nacer por ti, por mí, porque te amó, porque me amó, en esta Navidad, ¿qué te impide acercarte a Él? Por ello, yo te invito a que pongas toda tu confianza en Jesús, porque solamente Él vino a hacer la obra maravillosa de poder ofrecerte salvación y vida eterna. Confía en Jesús, y que esta Navidad no sea como las anteriores, sino que sea una Navidad con una vida nueva a los pies de Cristo, a los pies de ese maravilloso, cuyo nombre llena el universo y ante cuyo nombre se doblará toda rodilla.